Pues muy buenos días, estamos aquí nuevamente en esta serie de entrevistas que tenemos la fortuna de formular a representantes, a líderes, a integrantes de la sociedad civil en Chiapas. El día de hoy tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros a Jennifer Asa. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias. Es realmente un placer que hayas aceptado esta entrevista y seguramente lo que nos compartas va a ser muy interesante para todas y todos, pero especialmente para las y los jóvenes. Pues muchas gracias por el espacio, Arturo, y pues ya platicaremos largo y tendido. Muchas gracias. Como hemos comentado a lo largo de esta serie de entrevistas, este es el producto de un acuerdo que tomamos una serie de organizaciones civiles en Chiapas, cuyo propósito es, Jennifer, hablar de nuestros logros, hablar de nuestros aprendizajes, generalmente por muchas razones, ¿no? Algunas razones que son estructurales, pero algunas razones que también se refieren al volumen de trabajo que tenemos, ¿no? A lo difícil que es acceder a los medios de comunicación. A veces nuestras actividades están, digamos, poco visibles. Y la idea que tuvimos este grupo de organizaciones es, pues, poner en una obra grande, todas estas grandes y pequeñas cosas que hacemos las organizaciones civiles. Esta obra la denominamos Deconstruyendo a la sociedad civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Y el propósito es tener una serie de charlas, de pláticas de distintos tópicos y distintos territorios, ¿no? Que es donde nos movemos las organizaciones civiles aquí en Chiapas. Jennifer, para empezar esta entrevista, nos gustaría que pudieras compartirnos un poco tu biografía, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo pasaste tus primeros años, tu infancia, ¿no? Hemos ido descubriendo a lo largo de este camino que a veces muchas de las razones fundamentales por las que algunos de nosotros trabajamos en la sociedad civil se encuentran allá, ¿no? En nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Cuéntanos un poco de tu vida, Jennifer, por favor. Bueno, pues para irnos soltando, bueno, yo nací en la Ciudad de México. Soy hija única de mis padres. Bueno, mi padre nació en Guadalajara, mi mamá en la Ciudad de México, y me crié, digamos, estuve viviendo en la Ciudad de México hasta que terminé la universidad. Entonces, digamos, en mi infancia, pues en términos familiares, pues había reuniones con los abuelos, con los tíos, ¿no? Cada fin de semana. Entonces, en términos de la convivencia y el crecimiento, pues ahí me hice, y más como en lo cotidiano, pues era convivir con las y los vecinos del edificio donde todavía viven mis padres, ¿no? Y también espacios, también creo que hubo, no sé si momentos, pero buena parte también de mi infancia donde pues me entretenía sola, ¿no? Ambos, tanto mi padre como mi madre, pues trabajaban durante el día. Entonces, si bien había una persona que estaba a cargo de mi cuidado, pero bueno, también tenía que buscarme espacios para entretenerme y tenía varias actividades extraescolares. Entonces fue como una mezcla entre los espacios que compartía con los niñas y niños cercanos, ¿no? Como los vecinos, salir a la calle, jugar, estar arriba, abajo de los edificios, y los tiempos que pues las tenía que ingeniar, inventarme cosas en casa, ¿no? Para divertirme, para entretenerme, ¿no? Para hacer cosas.
Entonces, digamos, te toca este cambio fundamental que se empieza a dar, sobre todo en las grandes ciudades, en donde se empiezan a cerrar los espacios públicos y los niños viven más dentro de los espacios privados, ¿así es? Pues no, creo que me tocó, o sea, todavía cuando, digamos, cuando salir a la calle era permitido y no había que nomás decir al rato vengo, ¿no? Voy a jugar, y no tenías que dar más explicaciones, o sea, tanto pues, en mi casa como en casa de mis abuelos o de mis tíos, pues también era así la dinámica. Entonces sí, también tuve una vivencia pues de la bici, de los carros avalancha y de ahí, ¿no? Casi nos matábamos en las Porque bajadas. esa parte era como muy importante, ¿no? Habitar el espacio público, habitar la calle desde la primera infancia, no separarlo del espacio privado. Realmente eran como una extensión mutua ambos, ¿no? Que de alguna manera después se fue modificando en la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo viste tú en tu adolescencia, en tu juventud, eso? Sí, yo lo sentí más ya como, pues sí, más joven, o sea, en la preparatoria o ya entrando a la universidad, que ya hubo como una, pues sí, más estar en los espacios privados o en los espacios comerciales, ¿no? Que en el espacio abierto. También, digamos, durante mi infancia había un parque cerca de mi casa, entonces iba con mi padre, ¿no? Como a eso, a jugar, a estar con otras niñas, niños. E inclusive el propio espacio del edificio, pues era un espacio donde los vecinos, bueno, nos conocíamos, sabíamos quiénes eran, había como cierta comunicación entre, pues, los diferentes departamentos y, por ejemplo, digamos, ahora, a más de 20 años, sí veo que cada quien está en su rollo, ¿no? O sea, que digamos no sé si era porque pues las personas que tenían hijos entonces se conocían, pero ahora estoy segura que hay personas con hijos en el edificio, pero no veo una dinámica así, claro, ¿no? Entonces creo que sí ha cambiado, y también, bueno, en los propios espacios pues más como lúdicos y de socialización cuando era joven, adolescente, pues también, pues yo creo que un poco también por la propia dinámica, y quizá también por la zona, como donde estaba la escuela y la universidad, pues era como, pues sí, pues salir a otro espacio que generalmente no era un espacio comercial, ¿no? Y esta parte, ¿cómo la recuerdas, Jennifer? Porque de alguna manera estoy tratando de ubicar que estamos hablando de los 80s, ¿verdad? Sí, de los 80s. Y en los 80s se da como cambio radical estructural en el país, y bueno, una parte también por la cual los espacios públicos empiezan a restringirse es porque el Estado deja de tener, ¿no? Esa acción de mantenimiento de los espacios públicos, y se deterioran muy rápidamente, ¿no? Y no, de ninguna duda te toca vivir desde la infancia un poco el cambio de régimen en el país, ¿no? De un estado de bienestar un poco extraño y sui generis que tenía México a un estado neoliberal muy agresivo, ¿no? Y que en la ciudad tuvo como muchos elementos al principio que a lo mejor nos pasaron de largo, ¿no? Pero, por ejemplo, la eliminación casi del transporte público, la invasión del transporte particular, las combis, los micros, todo eso que fue generando una composición distinta de la población, y esto como empezar a cerrar paradójicamente los espacios a las y los jóvenes al estilo más de Estados Unidos, ¿no? Al mall, ¿no? Al centro comercial como el espacio, pero que está asociado no necesariamente a un espacio de esparcimiento, sino casi siempre un espacio de consumo, ¿no? ¿Cómo nos lo cuentas tú? Pues sí, digo un poco como lo platicas, o sea, también el propio, digo, tuve el privilegio, ¿no? No sé, también luego hay cosas que me hubiera gustado hacer
que no pude hacer por estar también en estos espacios, o sea, de estar en una escuela privada, de estudiar en una universidad privada. Entonces también, digamos, el círculo donde me movía, pues era también muy hacia allá, ¿no? Hacia seguir lo que estaba de moda, lo nuevo, ¿no? Entonces creo que eso, por ejemplo, sí me hubiera gustado poder tener otra experiencia vital en la Ciudad de México, como más, pues sí, como desde la vida cotidiana de la gente y menos como de esta burbuja del comercio y del consumo y de, ¿no? Que mi vivencia era, o sea, bueno, me hallaba ahí porque pues también era un elemento como de pertenencia, ¿no? Con mis pares, claro. Pero sí, o sea, como en perspectiva, sí creo que había como cierta cosa como que no me terminaba de acomodar, claro. ¿No? Porque también tenía la otra parte, pues sí, de haber como estado en los espacios, pues públicos de niña, también de acompañar. O sea, hasta la fecha mi padre cada sábado va al mercado sobre ruedas, ¿no? O si hay como, no sé, algo como especial, pues va al mercado, íbamos al mercado de Sonora. O sea, como podía tener como una mezcla, ¿no? De cosas que no necesariamente se daban en las familias de mis compañeras y compañeros. Entonces, digamos, tuve la fortuna como de estar un poco como moviéndome en diferentes entornos, pero sí creo que, digamos, ese privilegio que tuve también me privó de ciertas cosas que me hubieran gustado hacer, y también todo el tema, pues a mí me tocó pues esta generación entre lo analógico y lo digital, que también fue, pues sí, digamos, todo ese proceso de las primeras computadoras, y bueno, y eso también pues te limitaba, bueno, tenías que estar en casa, ¿no? Claro. Para el videojuego, para la computadora, ¿no? Entonces, pues las reuniones a lo mejor con las amigas y los amigos, pues eran los espacios privados para jugar el videojuego y no como salir. Entonces, también todos estos cambios, inclusive en la universidad, pues creo que fuimos la última generación que todavía trabajamos con, pues, con tecnología con analógica. Máquina de escribir. Sí, o sea, bueno, ya no, la máquina sí tuve en la secundaria, ¿no? Mi taller todavía de taquimecanografía, llevaba mi Olivetti súper pesada, ¿no? Una vez a la semana. Pero en la universidad también, o sea, creo que fuimos la última generación que todavía grabó pues en cinta, ¿no? Por ejemplo, el taller de radio todavía lo grabamos en cinta, y ya en los últimos semestres apenas estaba transitando en términos de equipamiento y también pues de docencia, de formación, hacia lo digital, ¿no? Entonces creo que también esa parte, pues, estaba colocada mucho en los espacios privados, ¿no? O sea, pues no te salías a jugar videojuegos claro. ¿No? Entonces, creo que también se empezaron a transformar los espacios donde se juntaban, pues, los jóvenes o, ¿no?, los adolescentes a pasar su tiempo libre, ¿no? Ahora, intuyo, por lo que acabas de mencionar, que estudiaste comunicación o algo así. Sí, estudié comunicación, en efecto. Pero la ciudad da como esa oportunidad de esos microterritorios como los que manejas, ¿no? Como esos espacios de los mercados sobre ruedas o los mercados populares o los barrios populares que inevitablemente cualquier habitante de la ciudad, ¿no?, tiene que habitar, ¿no? Y aprende o aprendemos todos los que somos de allá a coexistir en una gran diversidad, ¿no? O sea, quizá la Ciudad de México tiene este carácter de ser una ciudad muy incluyente, ¿no? Especialmente en ciertos espacios. Y la paradoja es que en otros es totalmente excluyente. Cuéntanos, ¿cómo viviste en tu proceso de formación académica universitaria? ¿Cómo viviste esos años? ¿Qué veías del mundo? ¿Qué escuchabas del mundo? ¿Qué veías del país? ¿No? ¿Qué era lo que te empezaba como a
a resultar o una contradicción acá arriba o una piedrita en el zapato acá abajo? Digo, creo que era pues, de empezar a mirar, digo, y desde antes de la formación universitaria, pero después de circunstancias de vida que yo tenía y que otras y otros no, ¿no? Digo, también, pues, desde chica, o sea, no mucho, pero al menos una vez al año, pues salíamos a conocer el país, ¿no? Y también tuve oportunidad de viajar en diferentes ocasiones al extranjero, entonces eso también me daba como otra mirada, ¿no? De otras culturas, de otras formas de pensar, pero luego creo que me pasaba esto que a veces también se dice no sé, o sea, como de personas que en mi caso como tienen posibilidad de viajar afuera, pero no conocen nada de su país, ¿no? Entonces creo que pude como tener un cierto equilibrio, pero también en términos como, pues sí, de lo que estaba pasando, o sea, del cotidiano, de lo que la gente veía, de cómo, qué problemáticas identificaban, cuáles eran sus luchas, ¿no? O sea, de las movilizaciones sociales y populares. Creo que eso se fue dando pues en los últimos semestres, ¿no? Como de la carrera y más, ahora sí que ya con un contacto directo en la realidad cuando llegué a Chiapas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en 94, pues yo estaba en la prepa, ¿no? Entonces, que cuando pasó, me acuerdo que sí nos reunieron y vimos la televisión y qué estaba pasando, pero era así como muy lejano, ¿no? O sea, que sí había una noción de que algo no estaba bien, ¿no? Que esto estaba pasando por una situación de desigualdad, porque unos teníamos unas cosas y los otros no tenían lo mínimo, pero creo que sí fue hasta mi llegada a Chiapas, cuando pues ahora sí que en carne y hueso y con, ¿no? Como todo el cuerpo, pues, y estando también un periodo largo, ¿no? Porque es diferente como ir, echar la vuelta, claro, platicar con la gente, que ya ubicarlo como un espacio de residencia donde pues pasan varias cosas. Fíjate que nunca había tenido la ocasión de hacer esta pregunta y te la voy a hacer, Jennifer. A una joven preparatoriana de la Ciudad de México, ¿qué le sonaba en ese entonces? Por un lado, el discurso salinista de que vamos para el primer mundo, ¿no? Y por otro lado, el discurso zapatista, ¿no? Que decía ya basta. ¿Qué te sonó? ¿Qué te movió? ¿Qué discutían? ¿No? Porque obviamente ahí, en esos momentos, es que se empieza a formar este pensamiento crítico, ¿no? Sí, creo que, digamos, con quien... Más bien no recuerdo como haber tenido como estas conversaciones o discusiones con mis pares, ¿no? Sino más bien creo que eran en el espacio familiar, claro, ¿no? Como de lo que había pasado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo colocaba, digamos, como estas cosas, obviamente no con esos conceptos, ¿no? O desde esas visiones, pero sí era como algo no está bien, ¿no? O sea, y también más, creo que lo que me cuestionaba, lo que me hacía ruido, era pues un poco como este mundo de burbuja también de los espacios de escuela particular, ¿no? Y no solamente de la escuela, sino de las familias y las personas que ahí estamos, ¿no? Que de repente sentía que era pues en nuestra burbuja y pues el mundo aparte pues es otro rollo, ¿no? Pero nosotros estamos en nuestra burbuja con nuestros espacios de comodidad y con nuestros privilegios de clase, de raza, o sea, también algo que siempre me hizo como mucho ruido y cosas que ahora en el trabajo que hago, pues también buscamos como impulsar, es que desde que somos niñas y niños, no con los términos, pero sí tenemos un sentido de lo justo y de lo injusto, sí, ¿no? Claro. Que vamos como generando. Entonces, había como ciertas cosas de ese entorno en el que me movía que me parecían injustas, ¿no? O sea, mucho, por ejemplo, lenguaje y referencias clasistas, racistas, ¿no?
que bueno, que hubo momentos que claro que yo me sumaba y las repetía ¿no? Pero eran cosas que no, como que no me acomodaban, ¿no? De por qué había que referirse como así a las otras personas, o sea, porque estos temas como de desprecio, de exclusión, Entonces, no sé si necesariamente es que encontrara como esta discusión entre, digamos, la política neoliberal salinista en ese momento y el levantamiento y el ya basta del EZ, pero pues creo que también el moverme, ¿no? También a Chiapas, pues digo, ahorita que lo pienso a lo mejor es absurdo, pero fue un propio como ya basta de esta burbuja, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, claro. O sea, creo que a lo mejor mira, ¿a dónde nos llevó tu pregunta? Toda una aquí terapia psicológica también. Porque de alguna manera rompes con esto que algunos sociólogos denominan la sociedad mimética, como dices, ¿no? Esta sociedad que te obliga a acomodarte según las circunstancias, ¿no? Y hay una ruptura en tu decisión de venirte para acá. Entiendo, terminas tu carrera y vienes para acá, ¿no? Vienes a explorar, vienes al servicio social. ¿A qué vienes? O cuéntanos la historia, porque eso es bien interesante, ¿eh? Muchos de nosotros venimos a ver qué había y ya nunca regresamos a la ciudad después. Pues más o menos, bueno, yo vine en el 2002 a hacer mi servicio social. Y pues de ahí, o sea, fue un servicio social corto, de verano, de 2 meses, creo que 2 meses. Estuve en San Cristóbal, estuve en Melel, y después me regresé, o sea, ya era el último semestre, entonces me regresé a concluir lo que tenía pendiente, y volví en enero del 2003, ¿no? Como voluntaria, a Melel también, y bueno, y ahí pues ya en ese caminar, pues ya tuve oportunidad también de conocer a otras personas, a otras organizaciones, pues también de conocer como pues directamente la situación de las comunidades, de la infancia acá, de los jóvenes, o sea, que no era que estuviera como en blanco, que no hubiera nunca estado en contacto con estas realidades, pero ya como tomando la decisión y conociendo, pues ahora sí que en corto, ¿no? Las experiencias concretas, pues de los movimientos. ¿Y ya conocías San Cristóbal? ¿Ya habías venido antes? No conocí, bueno, conocí a Chiapas, no sé, cuando era chica, me acuerdo de eso, porque lo único que recuerdo es que fue un viaje eterno, ¿no? Porque viajábamos por tierra, no había otra. Sí, por tierra. Entonces, pues eso, o sea, esa era mi recuerdo de Chiapas, ¿no? Que había sido un viaje eterno y que habíamos venido al zoológico de Tuxtla, ¿no? Entonces, no me acuerdo si en esa vuelta llegamos a San Cristóbal, pero digamos que no. O sea, que en el 2002 que llegué, pues era la primera vez que estaba acá. ¿Y qué fue esta vez que viniste al servicio social lo que te atrapó más poderosamente, digamos, ¿no? La ciudad en sí, ¿no? Su vida, su composición, el trabajo que hacía Melel, o incluso las posibilidades propias tuyas, ¿no? En esta sociedad san cristóbalense que no es tan mimética, ¿no? De encontrar como un espacio donde ejercer una juventud con mayor libertad, con mayor perspectivas. ¿Qué fue lo que te atrapó? Pues yo creo que fue una mezcla de cosas. Digo, desde antes yo había tenido, digo, no en términos remunerados, pero formaba parte de una organización internacional que trabajaba con niñas, niños y jóvenes, como en programas de educación para la paz, ¿no? O sea, pues sí, de educación para la paz, de cultura de paz, de conocimiento, intercambio como cultural. Entonces ahí estuve, digamos, participando desde que era niña
y después estaba como formadora o como acompañante de los grupos de niñas y niños y de jóvenes. Entonces ya traía un poco camino andado en ese sentido. Entonces, pues al llegar a Melel tampoco, digamos, el trabajo concreto con las niñas y niños, si bien eran niñas y niños muy diferentes ¿no? a los de la Ciudad de México, pero bueno, era algo que de cierta forma se conectaba. Entonces yo creo que, no sé, me parece que puede ser algo que había terminado también la universidad, entonces que encontré que podía ser útil, ¿no? O sea, que mi trabajo, mi experiencia, mi persona, como podía ser útil, y que sí me llamaba pues todos estos procesos sociales que apuntaban a un cambio, ¿no? A un cambio de este mundo que yo también, a lo mejor sin pensarlo, ¿no? Pero al venir acá quería como romper y creía y creo que es posible pues vivir de una manera distinta, ¿no? Entonces yo creo que eso, digamos, a nivel personal y a nivel de lo que estuve haciendo con Melel, al menos en esos 2 meses, y también pues de lo poquito que pude conocer de la experiencia de las otras organizaciones, pues eso pues sí, como me atrapó, ¿no? También, bueno, de las personas que estaban en Melel, pues que habían tenido más, o tenían más tiempo viviendo en Chiapas, o eran chiapanecas, o también participaban en los movimientos populares y sociales. Entonces, también conocer de viva voz esas experiencias, visitar las comunidades, estar en las, no sé, en las celebraciones en Acteal, o sea, que era como, por un lado muy abrumador, pero muy atractivo en términos de, creo que aquí puedo hacer cosas para mi vida y que pueden ser útiles para esto que también pues me gustaría abonar, ¿no? Y en digamos, en este transcurrir, ¿decidiste o no estudiar un posgrado? No, o sea, estudié algunos diplomados, ¿no? En educación intercultural aquí en la UPN, y en el DF un diplomado sobre intervención educativa, participación educativa con poblaciones callejeras. Entonces, digo, el tema del posgrado ha estado ahí como Siempre. ¿no? Como siempre, pero digo, me parece que en algún momento lo podré retomar, pero más como desde la perspectiva de enriquecer lo que voy haciendo, más que como un tema de la necesidad de un título de posgrado, ¿no? Me refiero porque la sacudida es muy fuerte. Ajá. O sea, tu generación en general, ¿no? Ya empezó también a ejercer este camino de no tener como una actividad profesional inmediata después de la licenciatura, sino seguir toda la ruta académica hasta el doctorado, ¿no? Sí, sí. Y ya concluirla, entonces sí empezar tu acción profesional. Me parece que la sacudida fue muy fuerte para ti en términos de decir, aquí quiero trabajar, aquí quiero ejercer profesionalmente. Sí, o sea, creo que también desde que terminé la carrera nunca estuvo así como el tema de, bueno, terminando voy a hacer la maestría. O sea, también quería como hacer, o sea, no quería estar en un espacio académico, necesitaba hacer otras cosas. Y hubo en varios momentos en que sí era como más fuerte el interés o sea, que busqué cosas, que estuve investigando, pero al final no pasó, y más bien fueron estos espacios, pues sí, como diplomados, ¿no? Como concretos de procesos más cortos, ¿no? ¿Y cómo enlazaste tu práctica profesional con tu formación académica, ¿no? O sea, me interesa mucho cómo alguien que se forma en el área de comunicaciones, ¿no? Utiliza esas herramientas para vincularse a un trabajo social, ¿no? Y un trabajo social especialmente con niñas y con jóvenes. ¿Cómo le haces, Jennifer?
Pues yo creo que, digo, durante muchos años dije, bueno, y ahora aquí, o sea, ya como muchas personas en el país que estudiamos una cosa y luego hacemos otra, digo, creo que con el tiempo más, digamos, el área, yo estudié como el subsistema de comunicación educativa, que tenía que ver con, digo, con el tema de análisis de los medios, del discurso, ¿no? Y también de cómo la comunicación se podía poner al servicio, ¿no? Como una herramienta de educación. Entonces, creo que ahí lo vinculo un poco y también pues toda la parte, digamos, en términos de comunicación organizacional que le llaman, ¿no? Que pues tiene que ver con todo la institucionalidad, ¿no? De las organizaciones, de los grupos humanos, ¿no? Entonces, creo que por ahí lo vinculo, o sea, llegué haciendo mi servicio social en cosas específicas de comunicación, tuve que hacer un video sobre el trabajo que realizaba Melel, entonces, bueno, eso también me permitió, pues, meterme un poquito más allá, ¿no? Así, haciendo entrevistas a quienes fundaron, a las educadoras, ¿no? Entonces, también de conocer más, como a profundidad, el trabajo de Melel y pues ya que terminé ese proceso, pues cuando regresé como voluntaria y como educadora de calle, ¿no? Entonces, digamos que no veo así que haya como un hilo directo, pero creo que sí hay cosas de mi formación que aplico como en el cotidiano, ¿no? O que pude aplicar también en ese entonces en el trabajo diario con las niñas, niños. Sí, tal vez como comunicóloga no veas las maravillosas herramientas que tienen los que trabajan en esa área y las cuales carecemos los que no trabajamos en esa área, ¿no? Pero sobre todo este tema de qué mensajes dar, ¿no? Y cómo procesar los mensajes que se reciben. Yo creo que esa formación privilegiada que tienen ustedes en ese sentido, ahora además está muy de boga, ¿no? Con la idea de la dialógica y todo este rollo de las representaciones significativas y los conceptos significativos, las nociones, ahora todo es el análisis del discurso, ¿no? Como base para entender la complejidad social. Y llegamos, ¿no? Hasta este puerto que se llama Melel, ¿no? Melel es una organización, digamos, muy célebre a nivel nacional, muy conocida, muy reconocida, pero también que ha planteado una serie de posicionamientos alternativos y muy distintos a ciertas concepciones, incluso yo diría muy transgresores para ciertas concepciones que incluso núcleos muy de izquierda son o somos, digamos, bastante intolerantes, para decirlo de alguna manera, ¿no? El tema central, ¿no? que empieza a ser como el eco que se empieza a escuchar sobre el trabajo de Melel, es que tienen una alternativa distinta para trabajar con las niñas y niños en condición de calle. Cuéntanos, ¿qué es este trabajo y qué significa, si es que existe, este posicionamiento alternativo de Melel? Sí, bueno, como actualmente también los propios conceptos y las formas que nombramos a estas niñas y niños que trabajan o viven en calle también han ido cambiando con el tiempo. En los 80s, y algo que impulsó UNICEF pues era pues estas políticas de las niñas y niños, para las niñas y niños de la calle, ¿no? Luego se cambió a situación de calle. Ahora lo que se está planteando es, bueno, ya desde hace algunos años, es más bien ubicar por un lado a quienes sí están en calle, pero son niñas y niños trabajadores, y como a todas esas infancias que están ya sea viviendo o trabajando
en calle. Existe como una nueva propuesta de denominarles poblaciones callejeras en su conjunto, ¿no? En función como de reconocer, como cualquier otro grupo de población, pues que las poblaciones callejeras desarrollan una cultura, ¿no? Códigos, formas de socialización, o sea, que se van, y que ya no estamos hablando solo de niñas y niños, sino, bueno, que no es el caso de Chiapas, o bueno, de San Cristóbal, pero por ejemplo en la Ciudad de México o en las grandes ciudades, que son familias, o sea, que son personas de la tercera edad, son jóvenes, son personas adultas, son niñas y niños, y que, pues que construyen sus espacios de convivencia familiar como familia en la calle, ¿no? Entonces eso ha cambiado, y desde, digamos, cuando Melel nació, pues sí, digamos, trabajábamos bajo el concepto de las niñas y niños en situación de calle, y ya desde hace varios años, pues nosotros preferimos, en función de también reconocer cuáles son, pues la identidad de las niñas y niños, que no es impuesta, ¿no? Sino que ellos mismos se identifican así, pues que trabajan, ¿no? O sea, que ellos trabajan en la calle, entonces son niñas y niños trabajadores. Y respecto a este punto, que pues es el tema del trabajo, ¿no? Al que creo que estás haciendo referencia sobre la posición de Melel. Bueno, hay toda una corriente internacional desde la OIT y todo lo que se alinea a nivel nacional y hasta a nivel municipal, que considera que pues, las niñas y niños no deben trabajar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y que el trabajo es malo para su desarrollo. Entonces, bueno, en ese sentido, desde el trabajo que hacemos en Melel, bueno, primero ubicamos que todo el trabajo que hacemos está relacionado con pues con un sentido de justicia, y con que las niñas y niños pues vayan ubicando el ejercicio de sus derechos como parte de la búsqueda de la justicia, ¿no? Entonces, y un primer punto en ese sentido es que pues todas y todos tenemos derecho a tener derechos. Entonces, en el caso de la infancia, por un lado, están los derechos culturales, en particular de la infancia indígena, donde, como sabes, pues es parte de la formación para la vida, ¿no? O sea, el que niñas y niños aprendan pues sí, a trabajar, a desarrollar habilidades sobre cosas que tienen que ver directamente con con la subsistencia material, y no solo, sino desde toda la cosmovisión, lo que implica el trabajo, el cuidado de la madre tierra, el sentido de comunidad. Pues el trabajo no es nomás para beneficio propio, ¿no? Sino para beneficio colectivo. Entonces, por un lado está esa parte pues, de su derecho en términos culturales, y por otra parte, pues estas niñas y niños trabajadores y sus familias pues echan mano también del trabajo, sobre todo en los centros urbanos, que cambia al trabajo que se realiza en las comunidades, para, digamos, no diría como garantizar, pero para acercarse al disfrute, ¿no? de los derechos que el Estado no les garantiza. Entonces, sabemos que y no solamente desde el trabajo que hacemos en Melel, lo que hemos hecho de investigación, sino las propias informes, ¿no? El módulo de trabajo infantil que hace INEGI, por ejemplo, es que pues entre creo que son 4 o 5 razones principales que las niñas y niños se ubican como motivos para trabajar, y en qué utilizan el gasto, pues tiene que ver con apoyar a la economía familiar, con los gastos y con los gastos escolares, ¿no? Entonces, es un medio, o sea, el trabajo viene siendo un medio para que niñas y niños puedan pues, acceder, por ejemplo, a la educación, pues sí, como continuar sus estudios, que de otra forma, si no tuvieran ese ingreso para comprar los útiles, para el transporte, para todo lo que se requiere, pues quizá no irían a la escuela. O sea, que más que esta luego dicotomía de, bueno, es que las niñas y niños que trabajan no van a la escuela, pues en la experiencia de Melel lo vemos al revés, ¿no? Que más bien esto es un medio, o sea, el trabajo
es un medio para muchas niñas y niños de acceso a sus derechos. Y es importante colocar que la posición de Melel sí es clara respecto a las situaciones de explotación. O sea, para nosotros el discurso que está presente y que se sigue pues alimentando es como el trabajo infantil, que ese es el concepto, y entonces ahí se mete todo. Digo, ya por ahí como quienes nos metemos más al tema están estas otras cosas de las peores formas de trabajo, que son condiciones pues ni siquiera que tendrían que llamarse trabajo, ¿no? O sea, son condiciones de esclavitud, son delitos, ¿no? O sea, temas de explotación sexual comercial, de explotación laboral, de prostitución, ¿no? De pornografía infantil, o sea, eso no es, o sea, denominarlo trabajo es indigno, claro, ¿no? Y también pues lo que cuestionamos son también las condiciones estructurales de desempleo y de precariedad laboral, no solamente de las niñas y niños, ¿no? Sino de las familias. O sea, cuando hablamos de situaciones de explotación, pues también estamos hablando de las situaciones de explotación de esas mamás y esos papás que no tienen acceso a un trabajo decente, también como lo denominan, ¿no? Los organismos internacionales, de todas las cosas que tiene que tener un trabajo para que sea decente, y que pues eso no se cumple. Entonces la posición de Melel es que digamos, el trabajo, en la medida en que no violente los derechos de niñas, niños y sea un medio para, digamos, para la autonomía y para el propio como acceso a sus derechos, pues entonces debería estar protegido y regulado, ¿no? Para las niñas, niños y no solo para las y los mayores de 15 años, que ahora fue la última reforma, ¿no? Entonces, y que obviamente, pues, cuando hay condiciones de explotación o condiciones que afectan o violentan algunos de estos derechos, pues que se tienen que atender, pero desde una perspectiva familiar, de trabajo social, y no de retiro forzado, no de institucionalización, no de separación del núcleo familiar. Y entonces, bueno, esa es la posición, digo, y no solamente de Melel, sino algo también que nos ha fortalecido como en caminar, es que nos hemos acercado con otros movimientos, que son movimientos de base, conformados por niñas, niños y adolescentes trabajadores en otras partes de Latinoamérica. El movimiento es el Movimiento Latinoamericano de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. Entonces, que estas también otras experiencias de América Latina, donde, digamos, se repiten los temas de discriminación, de exclusión, de pobreza, o sea, todas las situaciones estructurales, y donde estos grupos de niñas, niños encuentran en el trabajo como un medio para, pues para avanzar en el cumplimiento de sus proyectos de vida, ¿no? Y también de autonomía, de organización, de ciudadanía. Entonces, más que satanizar el tema de que las niñas y niños nunca, o sea, como no deben trabajar, pues lo que nosotros impulsamos desde Melel, o lo que nos parecería, es que no hay que centrar la mirada en si las niñas y niños trabajan o no, sino en qué medida están garantizados los derechos de las niñas y niños que trabajan, ¿no? Porque otra sería la realidad, claro, si todas estas niñas y niños tuvieran garantizados sus derechos, y además por voluntad propia, porque claro, lo que sea, como muchos lo hicimos cuando claro, éramos pequeñas claro, y pequeños, pues entonces decidimos trabajar. Déjame preguntarte, porque hay como 3 o 4 planos de lo que mencionas que me parecería como muy apropiado pedirte que profundices en los conceptos. Y vamos a empezar no por el más ligero, ¿no?, sino por el que pareciera el más ligero, ¿no? Que es el de la producción cultural, ¿sí? Como platicamos al principio de esta charla, en la infancia, ¿no?, todavía te tocó en tu infancia
ver la calle como un espacio público, ¿no? Y en el espacio público es donde se da la producción cultural. Las y los jóvenes ahora, desde hace unos 20 o 25 años, que a través de la imposición, ¿no?, de las medidas neoliberales han visto restringido su acceso a los espacios públicos, que no sean estos espacios vinculados al consumo, ¿no? Han renovado los mecanismos de producción cultural, no hay duda, ¿no? Y han resignificado y reconquistado incluso espacios públicos a partir de esta producción cultural. ¿Cómo ve Melel este trabajo y qué importancia tiene para las y los jóvenes en un contexto donde los jóvenes son criminalizados solo por su aspecto, ¿no? Criminalizados solo porque quieren hacer una expresión cultural, pintar un poema en una barda, hacer un graffiti, o porque simplemente quieren estar reconquistando el espacio público, dialogando, platicando o usando patineta, lo que sea, a altas horas de la noche. ¿Cómo ves tú este proceso de producción cultural que tienen las y los jóvenes ahora, las y los niños ahora, en este contexto actual en San Cristóbal? Digo, yo creo que es un reto, ¿no? Y digo, creo que no es particular de esta generación que los jóvenes son estigmatizados, ¿no?, de revoltosos, de flojos, ¿no? Pero sí creo que se han endurecido las políticas en términos de la restricción de los espacios de expresión y socialización de las niñas, niños y jóvenes en los espacios públicos. Entonces, digamos, desde mi mirada y también desde el trabajo que impulsamos en Melel, es en la medida en que reconozcamos a niñas, niños y jóvenes como ciudadanos activos, ¿no?, con capacidad, digamos, para formarse una propia opinión de lo que está sucediendo en su entorno, con capacidad también para sobre este análisis pues, hacer propuestas, con capacidad de apropiarse de, pues, ¿no?, de espacios, de prácticas, digamos, de asumirse como sujetos plenos de derechos, donde pues más bien como la lucha de todas y de todos y de todos los días es ir ganando espacios, ¿no?, en diferentes sentidos para la expresión, para la recreación, para la reproducción cultural. Entonces creo que, digamos, ese es el reto que tienen las chavas y los chavos y las niñas y niños por delante, y bueno, y nosotros como acompañantes de esos procesos, de cómo vamos avanzando en el reconocimiento de la ciudadanía de niñas, niños y jóvenes, y cómo esto que mencionas de los espacios como para la creación y la reproducción cultural, pues también el ejercicio de la ciudadanía pues principalmente está en los espacios públicos, no está en tu casa o no está, ¿no?, como en el restaurante, o no, sino se da en los espacios públicos. Entonces, como pues es esta lucha que cada vez los espacios públicos quieren ser más privados, y pues del otro lado también hay un empuje de diferentes sectores de la población que decimos, pues no, o sea, estos espacios tienen que ser espacios pues ciudadanos, de vinculación, de contacto, de intercambio de experiencias, de encuentros, también de desencuentros, ¿no? Es parte. Pero que es ahí donde, pues creemos que es donde se van tejiendo como las posibilidades y los encuentros. ¿Y qué me dices de esta creación de nuevos espacios que generan tantos colectivos que hay aquí en San Cristóbal, ¿no?
Y el otro tema que me parece muy interesante y que lo vamos a retomar más adelante en la charla, pero ¿cómo lo están midiendo ustedes? ¿Cómo lo están viendo que son estos nuevos territorios, ¿no? El territorio intangible del WhatsApp y del Facebook, ¿no? Que son territorios totalmente donde las y los jóvenes, las y los niños son los jerarcas, los hegemónicos, los que saben usar con mayor habilidad que las otras jerarquías, ¿no? Y las otras hegemonías no lo saben usar con tanta habilidad. ¿Cómo ves estos, en esta misma lógica de la producción cultural, cómo ves estos los colectivos, ¿no? Que a mí me parece un fenómeno interesantísimo aquí en San Cristóbal? Tienen esta dualidad de espacios público-privados, ¿no? Pero que evidentemente ante la imposibilidad de ocupar los espacios públicos, pues se vuelven públicos espacios privados. Es una cosa muy interesante, ¿no? Y la otra, ¿no? Los usos de las herramientas de información y comunicación como herramientas de producción cultural. ¿Cómo lo están viendo ustedes? También en esta última parte de las redes sociales, y los dispositivos móviles y todas estas cosas, también en términos, no del manejo en lo individual, pero de ir ubicando pues esas realidades como de cómo las vamos integrando, cómo las podemos aprovechar para lo que queremos hacer, pues esa intención ha sido también reciente, ¿no? Como del año y medio, ¿no? Más o menos. Y al igual que estos como colectivos que se mueven entre lo público y lo privado y estas herramientas digitales, nos parecen que el asunto es ver cómo ello facilita a las chavas y los chavos la promoción y la defensa de sus derechos humanos, por ejemplo. Hay toda una línea que puede ser analizada con las chavas y los chavos en términos de la protección personal, ¿no? Pues sí, no diría como del cuidado de la imagen, pero en función de lo que subes es público, ¿no? Entonces, de cómo funcionan, de entender cómo funcionan las redes, pero también de saber cómo ellas y ellos la utilizan. A principios de este año hicimos un diagnóstico, ¿no? con un número como menos de 100 niñas, niños y jóvenes sobre el uso de las redes sociales. Entonces, el Facebook el WhatsApp era como el primero, y después el Facebook. Y lo que veíamos de algunos colectivos, por ejemplo, de chavos que son trabajadores en el espacio público, pues que el WhatsApp les servía como un instrumento de comunicación, de organización y de protección, ¿no? Entonces tenían su grupo, que ellos están organizados y no están, están resistiendo a la cooptación de los grupos de los adultos grandotes, ¿no? Pero ese es un medio que ellos están utilizando para decir, ahí viene, no sé qué, cuidado, cuando nos reunimos, ¿no? O sea, que está siendo un instrumento para facilitar la comunicación, para facilitar su protección y para facilitar la organización del grupo, ¿no? O sea, por decir algo. Entonces, lo que estamos mirando, más que como en esta... por un lado, como decía, esta línea como de educación para los medios, también de toda esta cosa que fluye de información y discernir que sí, que no, ¿no? O sea, de tener análisis críticos en ese sentido, pues está esta otra parte, ¿no? De cómo utilizamos estas herramientas que ya están, que además las chavas y chavos pues lo manejan, están ahí pues buena parte de su tiempo. Entonces, ¿cómo los podemos utilizar como herramientas para la promoción y defensa de sus derechos, para promover la organización, ¿no? Como la comunicación? Entonces, pues eso es lo que estamos pues tratando de
de averiguar, o sea, Vaya. ya con más intención, pero sí creemos que más que también como luego pasa como de satanizar o decir es que se la pasan ahí horas y ya están, ¿no? Como no pelan, sino más bien eso cómo lo podemos usar, no para que Melel a través de esas herramientas pueda, no sé, como sensibilizarles o pasarles información que puede ser, sino más bien ellas y ellos, cómo pueden ubicar estas herramientas como formas para promover y defender sus derechos. Y sobre todo también para visibilizar su voz, ¿no? Para colocar también en estos espacios que ahora pues también son diferentes, no sé si llamarle como también estos espacios públicos digitales, o sea, que ya no están, que están en otro lado, en esa nube extraña. Sí, claro. Pero también como a través de estos medios pueden ir fortaleciendo digamos, al sector de la infancia y la adolescencia como sector social, o sea, cómo puede haber cada vez más productos que visibilicen la perspectiva de niñas, niños y jóvenes sobre el mundo, ¿no? Sobre qué piensan, qué quieren, también para hacer, digamos, para interlocución con los tomadores de decisión. Entonces, digo, estamos en eso, pero es pues sí, es una realidad que no podemos dejar de ver. Digamos que a la comunicóloga le alcanzó la realidad del avance de los medios de comunicación. Así es. Y habrá que pensar mucho en esto que decía Castells, ¿no? De cómo las redes van a reconfigurar las nuevas colectividades, porque esto que narras, este grupo de WhatsApp que seguramente tienen esas niñas y niños y jóvenes, pues representa una nueva colectividad, ¿no? Y que es muy, muy tangible desde el punto de vista de la pertenencia a ese grupo de WhatsApp. Y cómo tú te adscribes o te expulsas o cómo son los mecanismos de regulación interna. El otro gran tema que quisiera que profundizáramos un poquito, Jennifer, es de cómo acompaña Melel, cómo es el proceso de acompañamiento de Melel con las niñas, niños trabajadores, jóvenes trabajadores. Explícanos un poco cómo es el trabajo en particular. Bueno, el trabajo con las niñas y niños trabajadores, o sea, como entre los 7 y los 13 años, lo hacemos directamente en sus espacios de trabajo. En el caso de San Cristóbal, pues están, o sea, en los mercados donde están las niñas, niños, en los espacios del centro también donde trabajan, hacemos trabajo de calle y además pues tenemos otros procesos como en el centro, ¿no? En las oficinas de Melel. Digo, en general, en todo el trabajo, no solamente con quienes trabajan, sino con las niñas pequeños y también jóvenes que pues se dedican a estudiar y no trabajan, aunque son los menos. Todo el trabajo digamos, está colocado, está enmarcado en 5 derechos que priorizamos, ¿no? O sea, sabemos que hay una integralidad, universalidad, todas estas cosas, pero que consideramos que son donde hay que hincarle el diente, ¿no? Que tienen que ver con la salud, con la educación, con una vida libre de violencia, con el trabajo y con la participación. Entonces, sobre esas como 5 ejes es que pues enfocamos el trabajo. Entonces, lo que hacemos, independientemente de los temas que estemos trabajando con las niñas, niños y jóvenes trabajadores, es, pues primero, que ellos puedan generar un sentido de sí mismos como personas con valía, ¿no? Como ciudadanas y ciudadanos, con capacidades, con capacidad para opinar, para hacer, o sea, como un sentido de ellas y ellos como personas con poder ser y con poder hacer, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también lo que acompañamos es que puedan tener
acceso a la información, o sea, información que les permita poder formarse una opinión sobre lo que sucede, o sea, puede ser desde qué está pasando en el mercado, en la familia, o sea, a cualquier nivel, en el país, ¿no? En la escuela. Entonces, que puedan tener pues las herramientas y también los conocimientos y las habilidades para hacerse llegar de información y para que se puedan formar como una opinión y un análisis. En el caso, por ejemplo, de las niñas, niños y adolescentes trabajadores, también mucho como de esta corriente que se le llama de valoración crítica del trabajo, precisamente tiene que ver con este proceso. O sea, no es nada más de, ay, sí, trabajo y tengo derecho a trabajar y claro, viva mi trabajo, ¿no? Claro. Sino más bien de hacer un análisis crítico de, bueno, como por qué trabajas, tú qué piensas como de este trabajo que haces, ¿no? Como cuáles son las condiciones en que desarrollas tu trabajo, cómo ven otras y otros el trabajo que haces, trabajo que aprendes de tu trabajo, que no te dejas, o sea, hacer todo un análisis, por ejemplo, en el caso del trabajo, y entonces que no es un tema de que Melel diga, o sea, si este trabajo está bien o está mal o violenta mis derechos o más bien me ayuda para que los pueda vivir, sino que sean las propias niñas y niños quienes hagan ese proceso de análisis. Entonces, bueno, eso como por esa línea y también pues impulsar como que no todas y todos, pero como quienes, dependiendo de la circunstancia, sientan como el deseo, la necesidad de hacerlo, pues puedan organizarse también, ¿no? O sea, en colectivos de niñas, niños, por espacios o por afinidades temáticas o en función de que pues ellas y ellos se conviertan en, más bien sean, no se conviertan, sino que en el presente puedan ser los directos interlocutores pues con las personas adultas, con los tomadores de decisión, o sea, que sean ellas y ellos quienes puedan colocar su palabra, su mirada sobre la realidad, sus propuestas, y entonces eso como paulatinamente pues también les va permitiendo como acceder a otras condiciones, ¿no? Pues seguimos en esta interesantísima plática con Jennifer Aza de Melel. Jennifer, de lo que nos has contado, la verdad a mí muchos de los conceptos, de las categorías, incluso de lo que tenía preparado en el guión de la entrevista, se ha venido deconstruyendo, por no decir derrumbando, ¿no? Quiero preguntarte a propósito de lo que nos dices, ¿qué pasa con este tema? Primero, quiero preguntarte, por ejemplo, en el tema de la pobreza, ¿no? Hay un debate, o un conjunto de personas tenemos un debate muy fuerte con las instituciones públicas, en que en el caso de México y con las instituciones internacionales hablan de que la pobreza es una situación, ¿no? Y nosotros decimos que la pobreza es una condición, que es un asunto estructural, no de mala suerte, ¿no? De que te tocó ahí. Te tocó la situación, una mala situación. ¿no? Qué mala situación, ¿no? Y esta condición de niños y niñas y jóvenes trabajadores, ¿no? También creemos que no es una situación, es un asunto estructural, ¿no? Que responde precisamente a este proceso en donde este sector de la población se encuentra excluido para poder ejercer sus derechos a una vida digna, en el sentido más amplio de lo que eso significa. Cuando se violentan estos derechos en extremo, Jennifer, y no solo es la exclusión, sino las formas más violentas que tiene el sistema, que son la explotación, ¿no? ¿Cómo hace un poco el trabajo Melel en
en ese sentido. Cómo se vincula con las chavas y los chavos, los muchachos, ¿no? Que son explotados por el crimen organizado, que bueno, pues tienen una condición de alguna adicción. ¿Qué pasa ahí en ese terreno? ¿Cómo le entran al trabajo ahí ustedes? Sí, bueno, en San Cristóbal, o sea, algo que nosotros hemos puesto como sobre la mesa cuando se han dado como estos debates, por ejemplo, a nivel municipal, de que se crea, o sea, que instalaron creo que en este año una comisión municipal para la erradicación del trabajo infantil, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, bueno, pero, o sea, ya en serio, ¿qué van a hacer, no? Y cuáles son esos grupos, más bien esos trabajos en los que ustedes identifican que aquí en la ciudad de San Cristóbal hay una presencia importante, que tienen identificados, ¿no? Entonces, el tema es que no hay diagnósticos, ¿no? Como certeros de cuál es la situación a escala municipal, por ejemplo. Y bueno, si bien desde Melel, desde el 2000, cada 2 años venimos realizando un conteo, ¿no? De niñas, niños y adolescentes trabajadores, a partir de estos datos sí ubicamos que, pues no sé, el 90 o sea, porque es no participativo, pero de lo que observamos, pues que son niñas y niños que están acompañados de sus familias, y digamos los espacios que ubicamos como de riesgo, ¿no? Son niñas y niños, por ejemplo, trabajando en el basurero, en temas de construcción, de los que podemos observar, porque tampoco tenemos capacidad de cubrir toda la ciudad, y niñas y niños que están trabajando después de las 10 de la noche, por ejemplo, o que también tenemos un conteo nocturno. Entonces identificamos a niñas y niños trabajando después de las 10 de la noche, y pues o que trabajan en centros nocturnos, cantinas, ¿no? O sea que tampoco es visible, ¿no? O sea, quizá, o sea, también hay una parte oculta. Y también todo el tema del trabajo doméstico, por ejemplo, claro, ¿no? Que es muy difícil medir, porque aunque sabemos que existe, no tenemos pues datos concretos de, sobre todo niñas que están haciendo trabajo doméstico, y seguramente muchas de ellas, como hemos escuchado de mujeres adultas, pues que se encuentran en condiciones casi de esclavitud, claro, ¿no? Entonces, cuando nos topamos con estas digamos, declaraciones o esta creación de estas comisiones, decimos, bueno, ¿y aquí qué es lo que van a hacer? Porque a los que se refieren son a las niñas y niños que están trabajando en el centro porque afean, ¿no? La ciudad, claro, porque no consumen, ¿no? Y más bien, según su perspectiva, afecta como el consumo de los locatarios que sí cumplen con toda la norma, pero no están identificados cuáles son estas formas donde efectivamente corre como peligro la vida y la integridad de niñas, niños. O sea, por ejemplo, no sabemos si hay niñas y niños trabajando en las minas de arena, en los bancos de laja, ¿no? Este año hicimos una visita exploratoria a la zona de las lajas, ¿no? Pero no existe un diagnóstico, y de acuerdo a la experiencia que tenemos en Melel, digamos, la mayoría de niñas, niños o con quienes trabajamos, no hay casos de explotaciones por terceros, ¿no? O sea, más bien puede ser que se encuentren en estas condiciones, que estén trabajando en el basurero, estén trabajando en la noche, pero ahí está trabajando también la mamá y el papá está en el centro, o el papá está en otro lugar de la República. Y más bien la condición es una condición de explotación general, claro, no solamente para el niño que está vendiendo chicles, ¿no? A las 11 de la noche en el andador, sino para toda la familia, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo que buscamos hacer, y digamos de encuentro también con las niñas, niños y las familias, pues es progresivo. Digo, ya en la ciudad, pues más o menos, o sea, cuando las y los educadores salen a calle y dicen, bueno, yo vengo de Melel, pues por ahí a lo mejor no todos, pero uno que otro ya escuchó, ya más o menos sabe de qué vamos. Entonces eso, digamos, ya facilita como cierto acercamiento.
Pero digamos, los primeros pasos pues es eso, ¿no? Es presentarse, es como qué hacemos, que queremos trabajar con ellas y con ellos, como de brindar información. También, por ejemplo, en los mercados, pues muchas niñas y niños pues están trabajando en su puesto, entonces no pueden, o sea, como integrarse a las actividades de grupo. Ahí se integran las y los más pequeños o quienes no tienen una responsabilidad directa en el puesto, pero sí trabajamos con los más grandes, que sí pues tienen que estar ahí al frente de los locales, ¿no? De los puestos en los mercados, pues también acercando la información, acercando las reflexiones del grupo sobre el tema y pidiéndoles que devuelvan. Entonces un poco, o sea, la metodología del trabajo en calle, además, pues trabajar en calle necesitas hacer lo que tienes que hacer en media hora, 40 minutos. Porque las niñas y niños que están trabajando, pues están en ese espacio porque están trabajando y porque, ¿no? O sea, su objetivo y su responsabilidad es la venta. Entonces, el tiempo que apartan o que dedican al trabajo que hacemos desde Melel, pues de cierta forma les resta, ¿no? Tiempo para dedicarse a esta otra cosa, ¿no? Que pues es en lo que están concentrados. Entonces sí, el trabajo en calle es de 30 minutos, 40 minutos de trabajo directo con los grupos, y ya más el otro trabajo de información, de plática con las familias, pues en ocasiones es de 1 a 1, ¿no? O sea, con las familias que vamos conociendo, de a ver, preséntame a tu mamá, en los mercados, en el espacio público, y pues y pues son relaciones que se van afianzando y se van fortaleciendo con la constancia, ¿no? Pues estamos al menos una vez a la semana en cada espacio con esos grupos. Entonces, a partir de eso podemos hablar de que acompañamos procesos, o sea, no actividades de media hora cada semana, claro, ¿no? Sino que son procesos ya sea sobre un tema, sobre una situación en específico que las niñas y niños colocaron, ¿no? Que quieren trabajar, y pues desde una metodología también participativa, ¿no? O sea, sabemos que tenemos todavía mucho que aprender y muchos espacios de poder que tenemos que dejar, ¿no? O que tenemos que aprender a compartir con niñas y niños. Y en ese camino, pues lo que buscamos es que sean ellas y ellos quienes, pues, quienes decidan, ¿no? Como por dónde más o menos va el rumbo de los procesos. Cuando entendemos que entonces el trabajo infantil es parte, ¿no?, de este proceso, a lo mejor en el caso de las y los niños de los pueblos originarios que migran, ¿no?, aquí a San Cristóbal, o que son, ¿no?, habitantes de aquí de San Cristóbal, hay una suerte de reproducción del proceso de formación cultural, ¿no?, en que, como dijiste al principio, requiere involucrar desde el principio a las niñas y a los niños en el trabajo de la familia. En las comunidades rurales, pues en los trabajos del campo, en los trabajos de la atención de las hijas, ¿no?, y de los niños por parte de las hijas mayores. Parece que ese patrón por la reproducción de la pobreza pues también se instala aquí en la ciudad, ¿no? Y los niños tienen que contribuir al trabajo para contribuir a la economía familiar. En este contexto, ¿cómo viven ustedes? Porque supongo que debe ser emocionalmente muy fuerte este trabajo, de confrontarte semana con semana, ¿no? Digamos, la verdad sí diferencia mucho el trabajo que hacemos los ambientalistas, que es organizar un taller de 2 días en la comunidad y es una especie de celebración, y ¿sí me explico? Acá, bueno, hay lugares donde hay problemas ambientales muy graves y también se vive con mucha emotividad pero ¿cómo le hacen ustedes? Porque supongo que es un trabajo
desde el punto de vista emocional, confrontar cada semana esas condiciones de violación de los derechos de las niñas y los niños y los jóvenes, no debe ser fácil. ¿Cómo le hacen? Pues con mucha convicción de que hay que hacerlo. No, y bueno, yo creo que también, digo, sí es, pues como todo, o sea, las realidades, sobre todo como aquellas que están pues permeadas y cruzadas por situaciones, por condición, ¿no? Como de pobreza, por situaciones de violencia, y que son diferentes en cada caso, ¿no? O sea, tampoco es que, bueno, todas las familias estén en la misma condición, y también, pero tampoco creo que lo vivimos y no lo sentimos digamos, si bien es importante ver lo que está pasando, también es importante conocer cuál es la perspectiva de las niñas y niños sobre esa situación. Entonces, también en el trabajo que hacemos y en la propia mirada que tienen las niñas y niños sobre su presente y sobre su futuro, hay situaciones también de mucha esperanza y de luces de que es posible como cambiar las cosas. Entonces también el trabajo no es solamente estar mirando como lo duro de estas realidades, sino también de estar imaginando y pensando otras formas de construir ¿no? Estas realidades, y donde las niñas y niños tienen una palabra importante y ideas que a nosotros no se nos ocurren, ¿no? sobre qué hacer o sobre o una opinión sobre cierta situación que está sucediendo. Entonces, digamos, el trabajo que hacemos tiene esas, digamos, esas dos miradas, ¿no? Claro. Facetas, que sí puede resultar pues sí, como muy duro andar como en ese shock, ¿no? Como cada vez, pero también creo que las vetas, ¿no? de esperanza, de cambio, de dignidad, de fortaleza, ¿no? O sea, pues hago esto, o sea, cuando las niñas y niños trabajadores te narran su día, pues, o sea, es también temas de admiración, ¿no? De su fortaleza, de su convicción, de su capacidad para querer salir adelante, y no solamente en lo individual, sino que están pensando en otras y otros miembros de la familia. Entonces, eso también pues nos anima, ¿no? Como a seguir trabajando, no todo es terrible. Cuando uno reconoce a las niñas y a los niños como jóvenes también como una alteridad, ¿no? Porque tienen toda su construcción de ser, ¿no? Y entonces uno empieza a escuchar esto que dices, pues compensa mucho, ¿no? O sea, su visión de futuro, que es inherente, ¿no? a su propia construcción. Supongo que hay muchas historias en el caso de Melel de niñas y niños que han ido formándose en un periodo largo, ¿no? ¿Qué has aprendido tú, Jennifer, ¿no? De esas niñas y niños jóvenes que conoces desde hace bastante tiempo? ¿Qué cambios has visto en ellos? ¿Qué cambios has visto en ti, ¿no? A partir de esta, digamos, práctica en tiempo real que siempre tienen ustedes, ¿no? Cuéntanos un poco al respecto. Pues yo creo que, digamos, algo que yo veo como, pues no sé si llamarle como resultado, pero de chavas y chavos con los que pues trabajamos desde que eran pequeños y ahora son jóvenes, ¿no? O sea, ya son mayores de edad, dirían. Pues creo que es su capacidad crítica, ¿no?
Digo, en perspectiva, como con lo que comentábamos al inicio de la entrevista y que también hemos compartido con otras y otros colegas, que pues en nuestra infancia, pues esto de vamos a ver cómo conectamos el ejercicio de nuestros derechos con la vida cotidiana y vamos a analizar qué está pasando y entonces queremos que ustedes den la opinión y entonces hacen comunicados y hacen conferencias de prensa. O sea, a mí me hubiera encantado, ¿no?, de niña poder participar de esa forma, o sea, de poder estar en un espacio con personas que acompañaran mi formación, reconociéndome con capacidades para poder opinar, para tomar decisiones, para decidir y para interlocutar, ¿no?, con otras y otras personas adultas que pues sustentamos el poder, ¿no?, todavía. Entonces, creo que eso es lo que, digamos, yo miro como aprendizajes en las niñas y niños con los que hemos trabajado más tiempo, es ese reconocerse como sujetos con valía, con capacidad, sujetos de derechos y de la importancia de que ellas y ellos promuevan y defiendan no solamente sus derechos individuales, sino como grupo, ¿no? Entonces, digo que es algo que hemos cultivado, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y personas externas nos han dicho, es que aquí en Melel lo que pasa es que las niñas y niños se vuelven ciudadanos, ¿no? O están en estos espacios de las conferencias de prensa y dicen, pues es que lo que estamos mirando a las propias niñas, niños, haciendo un recuento de cuáles son las problemáticas, de cuál es su posicionamiento frente a esto, de cuáles son sus propuestas, sus exigencias. O sea, de esto ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, ya este proceso que están viviendo, las habilidades que están adquiriendo, el sentido de sí mismas y de sí mismos como, pues, ¿cómo decir? Con la fuerza y con la autonomía para decir como yo valgo, yo puedo y yo tengo derecho a levantar la voz por las injusticias, por la desigualdad, por la situación por todas las cosas que queramos, pero esta parte como de que niñas y niños levanten la voz y se sientan con el derecho y con la fuerza y con la seguridad para hacerlo, me parece que es de las cosas como más importantes y de los aprendizajes, digamos, también en contraste, ¿no?, con nuestras propias vivencias que vemos en las chavas y los chavos, ¿no? Continuamos con esta plática con Jennifer Aza de Melel, esta plática que nos está revelando una serie de nuevos paradigmas, ¿no?, y de nuevos retos, porque no cabe duda, no sé si tú así lo estás viviendo, Jennifer, así como el tema ambiental fue emergente hace como 30 años, que empezó realmente a discutirse el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, este tema del medio ambiente se está transformando en el tema del territorio y ese es como un tema emergente que está surgiendo, pero en los últimos años, en la última década, este tema de considerar a las y los jóvenes, ¿no?, como actores estratégicos, a las y las niñas como actores sociales estratégicos, ¿no?, también es un tema emergente y que va a dar mucho de qué hablar. Estamos viviendo en esta condición un paradigma. Y cerrábamos un poco el bloque anterior preguntando a lo largo de este proceso que has tenido en Melel, ¿dónde ubicas tú principalmente los cambios en las y los jóvenes, ¿no? Ha habido cambios en la parte económica, ha habido cambios en la parte política, en la parte de construcción de ciudadanía. ¿Dónde los ubicas principalmente, Jenny? Sí, bueno, por un lado yo creo que en la parte pues cultural y política, en función de que
pues niñas, niños se están pues sí, apropiando de sus derechos, se están reconociendo como sujetos y como actores sociales activos, y que eso también está modificando los códigos y las formas de relación, no solamente como entre sus pares o sociales, ¿no?, sino en las familias. Entonces, vamos encontrando como poco a poco en unas familias más, en otras menos, pero que hay condiciones para un mayor diálogo, ¿no?, entre adultos y jóvenes. Y esto que te comentaba anteriormente, lo que hemos visto son más cambios políticos, ¿no?, en que las niñas y niños con los que hemos venido trabajando y que ahora son jóvenes, pues tienen más elementos para poder hacer un análisis crítico de su entorno, que eso les permita también tomar las decisiones que ellos consideren mejor para su proyecto de vida, también para que puedan identificar situaciones donde están, digamos, siendo violentados sus derechos o de violencia o de explotación, no sé, en el caso de los jóvenes que están trabajando ya en empleos formales, y digamos, que tienen más herramientas para desnormalizar temas de violencia, de explotación, pues sí, de despojo, de opresión, ¿no? O sea, bueno, tú te callas y tú no sabes o no puedes, y más con las chavas, ¿no? Algo muy importante que hemos venido haciendo ya desde hace pues, como 5 años. Hemos decidido intencionar procesos específicos con las niñas y las adolescentes, o sea, de crear espacios específicos para las mujeres desde que son pequeñas, para que puedan fortalecer como sus redes entre pares, para que puedan compartir sus experiencias, sus vivencias, sus perspectivas sobre la vida, sus problemáticas, que puedan encontrar juntas soluciones, esto de las redes de apoyo, y también los liderazgos no solamente individuales, sino colectivos, ¿no? Entonces creemos que uno de los digamos, de los resultados o de los aprendizajes que estas niñas y niños que ahora ya son jóvenes, de 20 años, de 22 años, pues es eso, que se asumen como críticos, ¿no?, de lo que pasa, y también con capacidad para poner altos, para levantar la voz, para proponer y para salirse de situaciones que no están como ayudando a la vida buena, a su vida buena, y entonces qué cosas, digamos, por dónde hay que buscarle entonces para que sí puedan alcanzar eso que están buscando, pero también pues desde esta idea de la vida buena, ¿no? No voy a dejar pasar este tema que acabas de mencionar, porque creo que es importante darle un momento para comentar, que tiene que ver con esta circunstancia compleja, ¿no?, que se está viviendo a partir de lo que Marcela Lagarde menciona como el velo de la igualdad. Y este recrudecimiento de la violencia que están viviendo las jóvenes y las niñas a partir de esta supuesta emergencia de condiciones de mayor igualdad, o de situaciones más bien de mayor igualdad, que lo que tienen ahora es un recrudecimiento muy grande de la violencia. Para mí es sorprendente, incluso en las redes, ¿no?, en el Facebook, que tan fuertemente están presionadas las muchachas, ¿no?, las mujeres, en un entorno cada vez más hostil, y eso nos dice un poco obligado a que tomen una medida especial, un tiempo y un proceso especial para comprenderlo y atajarlo.
¿Cómo ves este tema? Sí, bueno, coincido en que se ha recrudecido la violencia contra las mujeres y pues desde que son pequeñas, digamos, es la misma situación, y lo que buscamos con el trabajo, digo, no solamente en términos también generales lo que hacemos con los niños, ¿no? Y con los jóvenes, que tengan herramientas y habilidades sino que en específico nos parece que con las chicas hay que trabajar, digo, y también con los chicos, pero hay que empezar con las chicas, en deconstruir como todas estas representaciones del amor, por ejemplo, ¿no? Del servicio, de la construcción de género, de ser mujeres y ser hombres, y entonces en ese sentido, pues como en esa división de hombres o mujeres, pues marcan también muchas violencias, muchas opresiones, diferentes formas, y que si no hay espacios para visibilizarlas, para dialogarlas, pues te puedes seguir así toda la vida, ¿no? Como repitiendo esos esquemas, y también a costa ahora sí que de tu vida, ¿no? A costa de tu vida. Entonces, algo que hemos venido pues intencionando, te decía ya desde hace como 5 años, es crear esos espacios no solamente de formación, sino también de encuentro, ¿no? O sea, nos parece también un poco lo que hablábamos al inicio de los espacios de encuentro de las y los jóvenes. También, bueno, vemos que muchos de estos espacios de encuentro digamos, como históricamente en términos del espacio público, pues son espacios ocupados por los varones. O sea, a quienes vemos en las calles haciendo el break, el hip hop, la no sé qué cultural, el Día de la Juventud con las bandas, son a los muchachos, ¿no? O sea, son muy pocas las muchachas que están en esos espacios. Entonces creemos que es importante generar estos espacios de encuentro entre jóvenes, donde también puedan establecerse como o fortalecerse estas relaciones pues entre los pares, que entre ellas mismas puedan crear como sus redes de protección, ¿no? de amigas, de compañeras, y que también pues las más grandes que tienen cierta experiencia de vida o de la formación, pues también vayan acompañando a las más pequeñas. Entonces, y eso ha requerido también un trabajo de formación al interior del equipo, ¿no? Porque, bueno, más bien, eso creemos, o por ahí creemos que hay que apuntar el trabajo, pero si también todo esto con lo que nos construimos y nos crecimos, pues lo tenemos cruzado por todo Claro. ¿no? Nuestra estructura espiritual, mental y corporal, Claro. pues entonces nos va a costar un poco de trabajo. Entonces eso ha implicado también pues entrarle a temas de formación y de deconstrucción pues de nuestras propias miradas sobre el género, ¿no? Y entonces cómo proponer y cómo acompañar a las niñas y a las adolescentes de pensarse pues desde otra forma, ¿no? Como personas completas, capaces, Sí, claro. valientes, ¿no? Independientes, autónomas, sin que ello necesariamente lleve como por el camino de la individualidad, sino más bien como de la colectividad, empezando con otras mujeres. Bueno, el reto de construir territorios con perspectiva de género, ¿no? Es un reto enorme, pero el tema de construir territorios con perspectiva de género y perspectiva generacional es un reto monumental. Pero no, yo creo que todas y todos no estaremos contentos ni satisfechos cuando ese espacio que antes era de todos vuelva a ser de todos, ¿no? Y no esté, digamos, controlado y decidido por cualquiera de las hegemonías que controlan el territorio, incluyéndonos a nosotros como territorio también. Y estos que hablábamos, ¿no? Los invisibles, ¿no? Los nuevos territorios.
no me cabe duda que el trabajo que hace Melel, el trabajo que haces tú, Jennifer, avanza en esta idea de buscar alternativas, ¿no? No un desarrollo alternativo, sino alternativas al desarrollo. Y el camino quizá más sólido es la construcción crítica, ¿no?, sobre la noción de los derechos. No hay duda. Parece ser que ahí hay una vía de salirse del círculo vicioso y entrar en un círculo virtuoso, como se dice. Suponemos, ¿no?, por lo menos esa es la apuesta de muchas y muchos de nosotros, que niñas y jóvenes que no solo conocen los derechos, sino trabajan cotidianamente para ejercer sus derechos, en la edad adulta difícilmente van a renunciar a esa condición y a esa posición. Ahora está sucediendo un fenómeno, no sé si tú lo compartes, y eso nos proyecta un poco hacia el futuro, porque también los adultos estamos cambiando, ¿no? Allí hablan los jóvenes de los chavorrucos, ¿no? Y es esta como representación que tienen de que muchos adultos no hemos terminado de madurar, ¿no? Como era la representación antes, muy en el imaginario del cine mexicano, ¿no? Del padre enérgico, impenetrable, sin sentimientos. Claro que cuando estaba borracho sí lloraba, ¿no? O cantaba sus canciones mexicanas. Pero esa división que antes había muy clara entre generaciones, ¿no? Parece que esta cuestión se está volviendo porosa, ¿no? Y hay un intercambio intergeneracional cada vez más constante. Y hay quienes dicen que estamos en la víspera de una condición que antes no se había dado, en la que las y los niños y los jóvenes pueden cambiar significativamente la vida de sus padres, pueden influir significativamente en los cambios en la vida de sus padres, ¿no? Un poco haciendo también una especie de metáfora con esto de que dicen los teólogos de la liberación, ¿no? O sea, de que la vida, el cielo no necesariamente está ya cuando te vas de aquí, ¿no? Sino que lo puedes construir aquí con un mundo justo, etcétera, etcétera. Y que el ejercicio de los derechos no va a ser solo cuando seas adulto, sino que desde el ejercicio de los derechos de niñas y niños y jóvenes pueden de ya hacer transformaciones significativas a nivel de los padres y de este adultocentrismo hegemónico. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo lo ves hoy y cómo lo ves para los próximos años? ¿Qué va a pasar con estas generaciones? Y cierro mi pregunta. Nosotros en el tema ambiental, ¿no?, apostamos mucho a este tema, ¿no? Y ahora a veces no sabemos mucho qué hacer con niñas y niños tan críticos sobre la situación ambiental, ¿no?, que están controlando si usas PET, si no usas PET, si tiras la basura, si no la tiras. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo ves tú, Jennifer? Sí, pues yo creo que bueno, se están tocando como estos momentos de transición. O sea, algo que apuntamos también en el trabajo de Melel es el diálogo intergeneracional, ¿no? Entonces, en la medida de ir acercando o de ir poniendo en diálogo, ¿no?, las perspectivas de las y los adultos o de padres y madres con las de sus hijas e hijos, digo, obviamente no es nada fácil y hay muchos desencuentros, pero también hay puntos de encuentro y me parece que que papás y mamás también reconocen pues lo que han aprendido de sus hijas e hijos en estos procesos en función, digo, desde cuestiones también ambientales, ¿no? Que se hizo un grupo de niñas y niños, se hizo un proyecto en el Merposur, ¿no?, en el mercado,
pues del manejo de la basura, ¿no? Entonces estuvieron poniendo como carteles y fueron con el administrador y a solicitar botes de basura para que se estuvieran, ¿no? Entonces que también son cosas que van confrontando, que nos van confrontando como personas adultas con prácticas, ¿no? Que tenemos añejas y ahí súper introyectadas. Y pues no sé, o sea, yo creo que idealmente entre más seamos con una lógica de que podemos como crear alternativas distintas a este modelo de desarrollo y más desde la idea de la vida buena, ¿no? Del Equilcush Lejal, o sea, si no somos nomás las personas adultas, sino también son niñas y niños y jóvenes, pues eso nos tendría que dar mayor fuerza y nos tendría que dar confianza, ¿no? Claro. Pero también pues reconocemos que nos da un montón de miedo porque son situaciones que son nuevas, relativamente nuevas, en términos de, pues sí, de reducir las diferencias entre las generaciones y de cómo entonces dialogar con esos otros con los que nunca los había pelado, ¿no? Porque pues eran como casi de otro planeta, ¿no? Hasta que estuvieran más grandes. Entonces yo creo que es o sea, digo, no tengo certeza como de por dónde vaya a ir, también es una pregunta, pero creo que el hecho de que si ubicamos que seremos más, con esta perspectiva, con este ideal, pues entonces eso nos tendría que dar más seguridad y más confianza y más fuerza que generar más resistencias o miedos, ¿no? Claro. Sí, porque de alguna manera, vuelvo a pensar como ambientalista, nosotros vivimos una condición ahora que de alguna manera no se vivía hace 20, 30 años. O sea, hay una conciencia crítica y cada vez mayor en la sociedad. ¿Cómo ves en los próximos años que se va a desarrollar el trabajo de Melel, Jennifer? ¿Cómo la ves en 10 años? ¿Cómo la ves en el futuro, no? Sí, pues yo veo como el trabajo de Melel más enfocado a acompañar procesos colectivos, o sea que actualmente estamos pues así como con las primeras semillas, ¿no? Donde sí acompañamos como este grupo que te contaba de los chavos que ya están organizados, otros grupitos por ahí de niñas, niños que se organizan y luego, digo, como también la vida, ¿no? Que se juntan y luego se separan, pero de procesos más, digamos, como más sostenibles en términos de la organización, de ubicar como un fin, ¿no? Que se persigue y entonces acompañando pues ya más como procesos organizativos de las niñas, niños, reconociendo que pues para ello tendría que haber como todo un trabajo previo o fortalecer este trabajo que hemos venido haciendo de la participación, del análisis crítico, de la construcción de ciudadanía, y también del sentido de colectividad, porque algo que cuidamos en el trabajo que hacemos es pues no generar como estos estrellitas marineras, ¿no? O los liderazgos que hay, sí está brillante y logró, y ¿no? Como en su familia superó todo, ¿no? O sea, lo que no habían pasado sus abuelas, su madre y sus hermanas, ella, ¿no? Pero va sola. Claro. Entonces, buscamos más bien generar que sean procesos colectivos y también procesos pues críticos que no... sí nos ocupa que pues cada vez las niñas y niños tengan pues mayores grados de escolaridad, pero bueno, tampoco estamos mucho como en el tema de la meritocracia, ¿no? O sea, creemos que en función como del proyecto más allá de lo individual, sino de lo que buscamos como en nuestra visión de país y de mundo, pues acompañar la formación de
niñas y niños que tengan una carrera universitaria y tengan un trabajo con mucha paga y entonces tengan las comodidades. Bueno, eso para algunos puede ser un indicador de desarrollo y de buen vivir, pero pues no nos interesa contribuir a ese proyecto, ¿no? Sino más bien sí que tengan acceso a sus derechos y sí que con esos derechos a los que tienen derecho, pues entonces puedan con esto que hemos venido trabajando en conjunto del análisis crítico de la participación de la organización, pues entonces cómo vamos avanzando en la búsqueda de la justicia y del cumplimiento de los derechos humanos. Entonces así yo me imagino el trabajo de Melel más acompañando ya no procesos individuales, aunque los hacemos en colectivo, pero más ya cosas conformadas desde las propias niñas y niños. También creo que en el futuro pues que podamos tener, pues no sé si decirle como propuestas más concretas y armadas para compartir nuestra experiencia de trabajo con otras organizaciones, o sea, en términos de formación, de capacitación, y no solo con organizaciones, sino también con instituciones. Y pues también con una cultura interna en Melel, donde esto que decimos como para afuera de la participación, ¿no? También adentro, bueno, en la construcción del proyecto institucional y la ejecución y la evaluación de esto, pues de manera sistemática, continua, efectiva y activa, pues estén niñas, niños y adolescentes, ¿no? O sea que esos espacios, por ejemplo, digo, los tenemos como en las consultas anuales o no, así recuperamos que los papás y que las niñas, niños y lo incorporamos a la planeación, pero no hay una participación directa de las niñas, niños y jóvenes en la construcción del proyecto institucional. Claro. Entonces, creo que pues yo espero que sean más hacia los 10 que hacia los 20, pero ya existe esta como cultura organizacional donde se hace efectivo hacia adentro esto que estamos impulsando hacia afuera, y entonces pues también si esto pasa, pues serán las propias niñas, niños quienes pues dirán, ¿no?, qué estaremos haciendo o qué estaremos trabajando. Pues sí, no hay duda que el reto para la construcción de la sustentabilidad es cómo encontrar la fórmula de que en esta generación creemos las condiciones para que las generaciones por venir decidan su propio futuro. Es una cosa muy compleja, pero si eso se hace en un marco de búsqueda de la dignidad, ¿no?, y esta dignidad crítica, pues de alguna manera el propio caminar, dicen los tarahumaras que el territorio se construye caminando, ¿no? Pues el propio caminar nos va enseñando por dónde ir. ¿Alguna pregunta, algún tema, Jennifer, que no te haya preguntado, que no hayamos abordado en la charla y que consideres importante compartir con nosotros antes de cerrar ya esta entrevista? Pues yo creo que otro desafío es que también entre las organizaciones de derechos humanos podamos avanzar en reconocer los derechos de la infancia como parte de los derechos, o sea, que no son derechos humanos chiquitos, sí, claro, ¿no? Entonces, digo, en San Cristóbal y en Chiapas hemos, digamos, tenido la oportunidad, y me parece que está también la apertura de ver cómo pues vamos reconociendo a las infancias en esos otros escenarios, territorios, condiciones en los que Melel no está inmersa, ¿no? Por ejemplo, la infancia desplazada o la infancia como en conflictos armados, y cómo también desde esas agendas duras, ¿no?, que le llaman las agendas duras de derechos humanos, también vamos reconociendo y vamos integrando los derechos de infancia. Creo que ahí todavía queda
trabajo por hacer, o sea, en estas redes como más amplias a nivel regional o nacional de derechos humanos, se sigue mirando la agenda de infancia como si fueran derechos chiquitos, o esos no son tan importantes como los de... Como afirmativa, ¿no? O sea, como los de, no sé, los de tortura, ¿no? O los de desaparición, sí, pero bueno, nada más están viendo a las personas adultas, pero, por ejemplo, la tercera parte de los desaparecidos de este país son niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que eso también desde quienes nos decimos defensoras y defensores de derechos humanos, es necesario también ir rompiendo con estas miradas tradicionales sobre la infancia, ¿no? O sea, que reconozcamos a niñas y niños también como sujetos de derechos, que lo que sucede a niñas, niños o la situación o las condiciones en las que viven niñas y niños en este país, pues dan cuenta, ¿no? Como de la situación en general. O sea, que la crisis de derechos humanos que tenemos es una crisis de derechos humanos de infancia también. Y digo, hay datos, o sea, los últimos análisis de pobreza, de violencia contra la infancia son evidentes, ¿no? Cuando ponemos crisis de derechos humanos y que tenemos estos temas de agenda dura, ¿no? Que le llamamos, y ponemos situación de los derechos de infancia en el país, pues hay una relación, o sea, estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Pero en ocasiones no lo vemos como parte de la misma agenda. Entonces creo que eso pues es un reto también entre las propias defensoras y defensores, y que pues bueno, es parte del trabajo que tenemos que ir haciendo. Quizá esta falsa paradoja, o para decirlo mejor, esta mentira, ¿no? que oculta que finalmente la violencia estructural se dirige más a la población más vulnerable, y no hay nadie más vulnerable que las niñas y los niños estructuralmente. Y eso quizá nos haga ver la necesidad de incluso revertir, ¿no? la mirada y tal vez posicionar estos derechos, ¿no? como los más importantes, como los que tienen más relevancia, porque no hay duda, pues representan a la población más indefensa, ¿no? En un sentido estructuralmente hablando. Jennifer, estamos llegando al final de la plática. Yo te agradezco enormemente tu claridad, ¿no? Porque por un lado a mí me ha hecho repensar, ¿no? y resignificar muchas ideas que tenía al respecto. Pero también quiero agradecerte tu corazón y tu sensibilidad, ¿no? Porque no cabe duda que escuchándote yo reafirmo esta idea que quien vive una infancia y una juventud de pleno ejercicio de derechos, ¿no? Como adulto va a buscar no solo defender los propios, sino defender los de otros. Y eso es lo que tú estás haciendo. Ahí es donde yo hallo el vínculo, ¿no? Este vínculo que te motiva y que te lanza a estar día con día, ¿no? Quieres que de algún modo esto pase en quienes ahora no tienen esos derechos, para que más adelante, bueno, desde ahora y más adelante, los ejerzan y los promuevan. Eres una sembradora, ¿no? de derechos y de esperanza, porque lo que decías al principio, la esperanza es lo que generalmente nos mueve, ¿no? Y aunque es un cliché, pues no hay más esperanza puesta en esta sociedad que en las niñas y en los niños y en los jóvenes. Así que te pediría que pudieras cerrar esta charla dirigiéndoles un mensaje de esperanza
a las otras organizaciones, ¿no?, que trabajan en otras partes de México, de Chiapas, del mundo, ¿no?, que seguramente quieren no sentirse solas, ¿no?, y quieren escuchar y saber qué hacen otras mujeres valientes y valiosas como tú en otras partes del mundo. Así que te pediría que lances un mensaje de esperanza para ellas y ellos. Bueno, pues, pues eso, o sea, decir lo que comentaba anteriormente, que lo que es bueno para las niñas y niños es bueno para todas y todos, entonces que en la medida en que seamos más quienes tengamos esta visión de crear formas distintas para alcanzar nuestra vida buena, que incluyamos a las niñas, niños y adolescentes, pues que caminemos con esa seguridad, con esa confianza y con esa esperanza de que juntas y juntos podremos transformar este sistema de muerte en un sistema de vida. Entonces que somos muchos, que estamos regados como los fueguitos por todos lados y que espero que podamos ver el incendio de estos fuegos pronto. Entonces, pues yo dejaría ese mensaje y volviendo a decir que creo que algo que nos puede mover también hablando de niñas y niños es que lo que es bueno para su vida, para ellas y para ellos, será bueno para todas y todos. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias por tu palabra. Emocionados cerramos la charla, o por lo menos yo. Sí. Emocionados cerramos la charla. Te agradezco mucho que nos hayas compartido este espacio. Agradecemos también enormemente al Centro Cultural de los Altos de Chiapas que nos ha prestado sus instalaciones para realizar esta serie. Agradecemos al pintor Akio Hanafuji que nos ha permitido su obra plástica que sirva como fondo y escenario para estas charlas. Agradecemos a los compañeros de Promedios que se están encargando de la producción de esta serie, a Paola de IDESMAC que está encargándose de toda la organización de este trabajo, pero principalmente gracias a ti, Jennifer, ¿no?, por esta plática tan importante y tan interesante. Pues aquí cerramos la plática. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.